Las fuertes lluvias sobre el Cerro Plateado y la parte norte de las cimas de los farallones del Citará, en el departamento de Antioquia, comenzaron en la tarde del 17 de mayo de 2015. Siempre pensamos que era un huracán y era viento porque se sentía era así como algo triturando. Entonces cuando despertamos y vimos que era el río. Aquel día, el comandante de los bomberos de Salgar, Alfredo Vergara, estuvo más intranquilo que de costumbre. En la avenida Torrencial me encontraba en mi vivienda. Yo siempre inquieto, a la 1 de la mañana me desperté y le dije a mi señora esposa, yo me voy para la estación de bomberos porque presiento algo. Me dijo, no, pero es que ¿qué va a pasar? Y no, yo presiento algo. Me vine para acá y ahí fue donde se hizo la primera llamada a la 1:30 de la mañana. Era la alerta que tanto había tenido. La cuenca alta de la quebrada La Liboriana, que nace en el Cerro Plateado y pasa por las veredas La Liboriana, La Margarita y Montañita, y también atraviesa el municipio de Salgar con cerca de 19.000 habitantes, se estaba desbordando. Una avalancha de lodo y de piedras y se sentía como si fuera un monstruo. La lluvia no cesó en toda la noche. El día de la avalancha fue tan horrible que este río se nos subió prácticamente donde está esta esquina y se nos llevó parte de este muro, aproximadamente desde acá. Desde acá hubo que reconstruir el muro. Las precipitaciones alcanzaron su mayor intensidad hacia la 1:25 de la madrugada del 18 de mayo. Yo salí a la parte externa de la estación y me dirigí al sector del barrio obrero a informar que bajaba una avalancha, lo que se suele llamar avenida Torrencial. Y no creyeron mucho, sino que dijeron que era que bajaba un loco gritando, como se acostumbra, que las personas o las comunidades no creen de lo que puede estar ocurriendo. Sin embargo, lo impensable estaba a punto de dar los primeros zarpazos a los pobladores de las riberas. Ese 18 de mayo a las 3 de la mañana se nos acabó el mundo. Nos sentimos en un traquío, eso parecía un monstruo. Un monstruo alimentado por horas de un intenso aguacero que había roto los suelos y saturado la cuenca alta de la quebrada La Liboriana, arrastrando lodo, rocas y árboles centenarios. El resultado, una dantesca avenida torrencial. Bajo ese recorrido que hizo esa creciente súbita o esa situación tan atípica, arrastró con las viviendas y con las construcciones que estaban en ese recorrido de toda la Liboriana hacia la desembocadura en el río Cauca. En ningún momento vimos cuando la avalancha bajaba, solamente vimos que un señor bajaba gritando que avalancha, avalancha. Pero en el momento que el señor bajaba gritando, la avalancha bajaba detrás de él. Aquellos instantes de pánico en la vereda La Margarita hacen parte de los peores recuerdos del obrero Manuel Cano Ruiz. Y gracias a Dios nos dio tiempo de salir. La casa mía era un edificio de 5 pisos y el caudal del río subió hasta el 3er piso. Y tumbó todo el edificio, menos la mitad del 3er piso y la del 4.º y el 5.º quedó parado en unos zancos ahí. Torrente abajo, Alejandro Gutiérrez y su esposa no correrían con igual suerte. Y corrí a la pieza de la niña por ella y salí con ella cargadita, dormidita. Aquí era la pieza de Salomé, en este punto era la pieza de Salomé. Y le dije a mi esposa, amor, la linterna que se nos metió el río. Y salí corriendo con ella hasta aquí, y ella alumbrando. Cuando fue a abrir la puerta que era en aquel lugar, yo vi que se le vino como una ola de agua y de pantano a ella y ella se asustó mucho y me miró muy asustada. Y en ese momento yo no volví a ver la linterna. Y entonces yo me resbalé y caí encima de la niña. Entonces largué la niña para volverme a incorporar y volverle a echar mano y alzarla. Y cuando yo largué la niña, que yo estaba todavía en el suelo, sentí como si algo me hubiera cogido de los pies y me hubiera jalado muy duro. Y ya iba embarcado en la avalancha. La niña, yo después de que la largué en ese momento, yo no volví a saber más nada de mi muchacha. Se me fue. Me la quitó la avalancha de la hermana.
Yo en la avalancha perdí 16 de mis familiares, entre ellos papá, mamá, hermana, sobrinos, primos, primas, muchos familiares, en total fueron 16. Esa noche se nos acabó la vida muchas de las personas de Salgar. Juliet Arango logró salvarse junto a su hija Salomé mientras veían desaparecer todas sus pertenencias, incluso aquel inseparable juguete. Yo miré de para allá, la casa estaba cayendo así en cámara lenta, de para abajo. ¡Pum! Cuando nosotros nos paramos y nos tiramos afuera, saliendo la acera, cayó la casa, casi me coge. Yo en ese momento, ya siendo las 2:30 de la mañana a 3 de la mañana, que ya había contratado todo el personal que yo tengo a disposición, ya los había llamado, no me turbé, como se dice en ese momento, ni me enchanté, ni me volví pues como una persona desesperada, sino que lo cogí con calma y llamé al delegado departamental de bomberos del municipio de Jardín, el capitán Mario Uribe, que tenía una tragedia inmensa en el municipio, que necesitaba apoyo. En ese momento él me dijo, me pongo en contacto con los demás cuerpos de bomberos de la zona del suroeste y a ver quién más nos pueden apoyar. A las 5 de la mañana estaban llegando las primeras tripulaciones de los cuerpos de bomberos de la zona más cercana del municipio de Salgar. Toneladas de lodo, piedras y árboles desenterrados de cuajo arrastraron a 104 personas, decenas de casas y varios puentes y vías a lo largo de 8 kilómetros. Yo también bajaba y solo le pedía a Dios que me llevara allá. Ya yo no soportaba el ahogamiento porque yo era tragando lodo, porque era todo el momento como en una licuadora, volteé y volteé. De un momento a otro sentí ya como que quedé boca abajo y que sentía el ruido, pero ya quieta. La alcaldesa de Salgar de entonces, Olga Eugenia Osorio, no daba crédito al panorama de destrucción y dolor dejado por la avenida Torrencial. Mi reacción es que eso es mentira, eso no puede ser. Un amigo del sector del Mango decía que por favor le hiciéramos llegar a alguien que porque habían muertos y heridos allá, pero no hay, pues digamos que en medio de todo ese contexto ya estaban los bomberos ahí al lado, yo vivía ahí cerca a la estación de bomberos y estábamos todos ahí reunidos, pero no estábamos entendiendo una tragedia de esa magnitud tampoco. Entonces lo que yo les pedí a los bomberos, váyanse todos hacia el Mango, yo me quedo en el puesto de mando unificado mientras tanto. Ya que nosotros no contábamos con vehículo propiamente del cuerpo de bomberos, las comunidades empezaron a colaborarnos con transporte hasta que llegaron los vehículos de los cuerpos de bomberos de la zona del suroeste, de la zona del oriente y de la ciudad de Medellín. A las 3 de la mañana en el sector del Mango ya se están recuperando los primeros heridos para trasladarlos al hospital. La tragedia dejó 93 muertos, 11 desaparecidos y 1.518 personas damnificadas, cientos de heridos y destrucción en el comercio, la agricultura y la infraestructura vial de la zona. En un inicio, pues al principio, y antes de que hubiera una coordinación interinstitucional, empezamos a usar el depósito de cadáveres de la ESE para traer los muertos. Ya luego, con la coordinación con la administración municipal, con la Policía Nacional y otras instituciones, empezamos a llevar todos los cuerpos a la morgue municipal, donde se organizaron pues debidamente. La coordinación institucional llegó pronto con la declaratoria de calamidad pública amparada por la Ley 1523 sobre las políticas de gestión del riesgo, que permitió articular varias entidades bajo la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en cabeza de Carlos Iván Márquez. Sobre ello se evalúan los daños, se revisan las necesidades y se formula un plan de acción. Y eso fue lo que se formuló para este caso. Un plan de acción que involucraba la primera parte, la asistencia humanitaria, una segunda parte que es la estabilización y una tercera parte que es la recuperación. Y bajo ese esquema se involucran los sectores que tienen competencia. En este caso, los sectores fueron, por supuesto, el municipio, el departamento, a nivel nacional, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, el DPS, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo como coordinadora del sistema y, por supuesto, el Ministerio de Hacienda, Crédito Público, para poder
facilitar los recursos que a través de la declaratoria de este plan de acción pudiéramos contar con los disponibles para poder desarrollarlo. En esos primeros 8 días ni siquiera teníamos la cifra exacta de cuántas personas fueron afectadas. Entonces lo primero que tomamos y empezamos a trabajar fue el censo. El censo con el acompañamiento desde la parte técnica de la Unidad Nacional, empezamos a manejar unos formatos muy claros y muy precisos y empezamos a direccionar unos equipos de trabajo que estuvieron dentro de la línea de la mancha de la tragedia y estuvieron organizando, visitando toda la comunidad. El sector productivo, dependiente de la economía cafetera con 7.800 hectáreas sembradas de café, sufrió el impacto de la avenida torrencial. Alrededor de unas 600 hectáreas en café en ese sector. Se vio muy fuertemente afectado en su infraestructura productiva, dado de que esa avenida provocó la pérdida total de 37 beneficiarios de café, es decir, 37 predios a su vez que fueron afectados, con una inversión muy significativa. El mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos, impartió órdenes inmediatas y coordinó los detalles de la atención emprendida en la zona devastada. Pero al mismo tiempo nos llenan de energía para seguir adelante. Cada entidad comenzó a realizar su parte en la asistencia y estabilización de Salgar y las veredas de la Liboriana y la Margarita. La gente se desbordó en solidaridad, impresionante. Para la primera noche, ese primer día, entonces estábamos hablando, bueno, ya se habían montado albergues, ya pensábamos que nosotros podíamos atender, ya habíamos entendido la tristeza de tantísimos muertos, eran muchos, ya para ese primer día íbamos contando alrededor de 70 muertos, era muchísimo, era una exageración. Ya la Unidad Nacional se había hecho presente, gracias a Dios. Particulares y empresarios de la región también volcaron su ayuda en Salgar. Yo creo que en eso primó nuestro trabajo y de hacerlo de una manera muy organizada y muy bien seleccionada con los organismos de control, como fue la Secretaría de Salud. Ellos ya tenían todo fríamente calculado y por supuesto es una entidad que está acostumbrada a manejar todo este tipo de calamidades. Ellos ya tenían todo un engranaje y todo un programa de ayudas tempranas. Solo con decirle que nosotros pudimos contar en esos primeros 8 días más de 60, 70 instituciones que ingresaron al municipio. Entonces las familias como tal las teníamos que ubicar y volverlas a tratar de que no se perdiera esa red familiar y ubicarlas y tratar de que estuvieran unidas. Hubo una cantidad de crisis obviamente de tipo nervioso, o sea, ese postrauma en esos primeros 8 días nos elevó enormemente la tensión de emergencia psicológica. Mientras las ayudas humanitarias iniciales fueron desplegadas, varios operativos de emergencia se pusieron en marcha. 1.858 rescatistas rastrearon la zona del desastre en busca de 11 personas desaparecidas y la recuperación de 93 cuerpos y el traslado de 62 heridos. La atención de los heridos se coordinó totalmente desde el hospital, desde la sala de urgencias. Allí pusimos un punto donde se hacía el triaje, la separación de acuerdo a la necesidad de atención y iniciamos con 4 médicos y 10 auxiliares de enfermería aproximadamente, y a medida que fue pasando el tiempo aumentamos el número de médicos hasta terminar 8 médicos, y con la ayuda de municipios vecinos, del DAPAR Antioquia, de la Cruz Roja, de la Policía Nacional,
Por su parte, 19 retroexcavadoras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres removieron 58.320 toneladas de materiales dejados por la avenida Torrencial y demolieron viviendas a punto de caerse. Desde ese momento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y demás entidades nacionales pasaron de la etapa de asistencia y estabilización a la de recuperación. Fueron emprendidas obras de mitigación en diversos puntos críticos, enrocados para fortalecer el cauce de la quebrada La Liboriana, reconstrucción del parque principal de Salgar y obras de recuperación vial como la construcción de 6 puentes peatonales y 1 vial y el arreglo de otros 6 puentes. Esa fue la primera acción de infraestructura que se desarrolla. Vamos a construir los puentes y es rápido, eso lo hacen, en 10 días hacen un puente, lo pude comprobar aquí. Mágico también el funcionario que llegó con Puentes de la Esperanza, lo trajo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Puentes de la Esperanza efectivamente sí le genera esperanzas a la comunidad. Aquí se construyeron varios puentes de esos, de hecho, digamos que necesitábamos construir 6 puentes. Y no, al final no se construyeron los 6, se construyeron 4 de esos Puentes de la Esperanza, pero para nosotros ahí ya se empezó a respirar, porque es que como quedaba incomunicado al otro lado de la montaña, sobre todo en el corregimiento de La Margarita, era muy dramático. Pero allí no paró el empuje de obras para sacar adelante la zona afectada. Las fincas cafeteras, motor de la economía de la región, volvieron a florecer. A un año de haber ocurrido la emergencia, podemos estar hablando de que de los 7 proyectos que fueron aprobados por el Gobierno Nacional, que fueron estos recursos trasladados a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para ser ejecutados. Hoy, en el año 2016, podemos decir que estamos a aras de unos 20 días para culminar el último proyecto, que es el de acompañamiento al sector apícola. Básicamente los otros 6 proyectos que tenían que ver con el acompañamiento al sector pecuario y al sector agrícola, muy especialmente el café, ya hoy están 100% cumplidos, el gobierno cumplió, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo cumplió y todo se dio realidad tal cual como se planteó en el plan de recuperación. Lo que deja claro esto es que trabajando como sistema, aplicando la norma, generando todas las sinergias y comprometiendo los sectores se pueden lograr las metas, sector público, privado y comunitario. Compromiso del Gobierno Nacional, soporte de ley y generando también una conciencia de que las comunidades tienen que quedar mejor que como estaban. Otra prueba de esta afirmación son las casas nuevas que el gobierno ha entregado a las familias que lo perdieron todo. Entrega de esta primera escritura. Bien todo, ¿no? Las casitas están muy bonitas y estamos muy contentos con ellas. Y no solamente nos dieron casa a nosotros, sino que le dieron casa a todos los hijos míos. El trabajo está hecho. Eso lo sabe el presidente Juan Manuel Santos, quien regresó a la zona para acompañar a los pobladores y disfrutar de una taza del producto que mueve la economía de la región. Hoy se puede decir que casi todas aquellas cosas que les quitó la tragedia a estas familias las han podido recuperar, hasta el inolvidable juguete de la pequeña Salomé. ¿Está? Ah. La casa que me entregan es mejor que la que yo tenía y en un sitio muy, o sea, no bajan ríos, no voy a tener miedo, voy a vivir muy tranquila, voy a dormir tranquila, la niña también, porque la niña se levanta a veces con miedo, asustada cuando llueve. Y ahí sí, mi casa, vea qué linda. Lo único que yo siento es una alegría muy inmensa y darle gracias a Dios por todo lo que nos quitó y por todo lo que nos ha dado hasta este momento. Ya tenemos casa digna para vivir, porque mucha gente tiene casa pero no es digna. Estas son más que dignas, porque nos están mejorando la calidad de vida incluso a muchas de las personas.
Para asegurarse de que tal alegría alcanzada no se vuelva a ver empañada, fue instalada en la zona un sofisticado sistema de alerta temprana en el Cerro Plateado para monitorear quebradas y ríos. Que tiene unos parlantes, unas cornetas, una amplificación de sonidos para que la gente sepa a dónde salir a buscar protección, y ya tenemos unas rutas de evacuación. De hecho, esto fue acompañado por toda la formulación de un plan de contingencia frente a una situación que se pueda dar, y ya se han hecho simulacros. Hoy el sistema de alerta temprana es aceptado por la comunidad, hace parte de su cotidiano vivir, y por eso sabemos que la gente está mejor preparada. Pero algo importante, las viviendas que se han ido construyendo, ninguna está en zona de riesgo. O sea, todas estas viviendas, que son más de 270 que estamos entregando como Gobierno Nacional, esas están en zonas seguras. A pesar de los logros alcanzados y luego de año y medio de ocurrida la tragedia, hay un proceso que continúa sin fatiga entre aquellas familias que perdieron sus viviendas, sus cultivos y a 104 seres queridos. La elaboración del duelo. Hemos tenido un convenio y contrato con la Universidad Pública. La Universidad de Antioquia se interesó en este proyecto, el Ministerio de Salud y obviamente la Unidad Nacional. Entre estos tres actores y el municipio hemos planteado un gran proceso de recuperación, no, como te digo, en el corto tiempo, sino mirándolo a un tiempo prolongado. La afectación mental, la afectación psicológica se disparó, no solamente para las 1.490 personas que fueron afectadas directamente, sino que fueron el municipio en general que estuvo afectado. La diversión de los caleñitos, no te lo pierdas. Ella es la pequeña Salomé, la hija que perdiera a Alejandro Gutiérrez entre la avalancha. Hoy estaremos visitando nuestro canal, bienvenido. Hoy, él cuenta con todo el apoyo del municipio para seguir adelante junto a su esposa Julie. Yo quisiera que todo el mundo tuviera esa fuerza que yo estoy teniendo ahora. Todos los días que me levanto y todos los días que me acuesto, le pido a Dios y le pido a mi niña que me dé fuerza y que me dé fortaleza. Y que le dé fortaleza a la mamá. Para que salga adelante y para que superemos esto juntos. Que me dé mucha fuerza y mucha fortaleza. Que me la llene de fuerza y de fortaleza para seguir adelante. Y para aguantar este drama y este dolor tan grande que uno siente. Una fortaleza que se refleja en cada uno de los algareños, quienes saben que florecen de nuevo, pero esta vez seguros, productivos y en paz. Como dice todo el mundo, Dios le da las batallas más duras, serán los soldados más fuertes. Es gente de empuje, es gente que quiere salir adelante ante cualquier problema que tenga. Salgar tiene un nuevo renacer. Gracias a la gestión del gobierno, gracias a la gestión de la unidad de gestión del riesgo, y a las entidades, muchas entidades que se vincularon con esto. La pasión de volver a vivir, de volver a sentir, de volver a trabajar por un territorio, de ver crecer a nuestros hijos y a nuestros descendientes, de construir patria, de construir vida, volvió a resurgir en el municipio de Salgar.